Bienvenidos jóvenes estudiantes a una semana más de la clase de literatura. En esta semana vamos a ver lo que es la literatura clásica, ¿no? Donde que vemos lo que son personajes sobrenaturales que aparecieron tanto en Grecia y como en Roma. Hablemos un poco de su contexto histórico-cultural. Se denomina una época clásica de la literatura aquella que se generó durante los siglos X a.C. hasta el siglo V después de Cristo. Es considerada la piedra angular de lo que será posteriormente la consolidación de la literatura a nivel universal. Es así que la literatura de esta época engloba tanto la literatura griega como la literatura latina. Para este momento de la historia, los pueblos ya se habían constituido en asentamientos. Sin embargo, se desarrollan una serie de guerras y conflictos entre las ciudades, estado que implican principalmente a la antigua Grecia y el Imperio Persa. Acontecimientos que darán lugar a una gran cantidad de cambios sociales, políticos, culturales, que se verán reflejados en las producciones literarias de la época. La literatura clásica tiene las siguientes características. Tiene una libertad creadora, manifestaciones interdisciplinarias, difusión en las celebraciones, establece reglas, concepción mitológica y equilibrio. Si hablamos un poco de historia y origen de esta época clásica literaria, nos basamos hablando de la época clásica para referirnos al periodo greco-romano, situado en la Edad Antigua entre aproximadamente en los próximos Orientes Antiguo en sus primeras civilizaciones, la Alta Antigüedad y la Baja Antigüedad, que también es conocida como la Antigua Tardía. Aquí es muy importante tener en cuenta que ya se registra una herencia cultural que logra mantenerse tras los siglos oscuros y que alcanzará su auge en épocas posteriores. Es necesario mencionar que durante esta época tienen lugar varios acontecimientos determinantes, como lo son los nacimientos, el apogeo y la caída de las ciudades griegas y romanas. Acontecimientos que permitirán la producción de una gran cantidad de acontecimientos literarios. De allí que sea posible identificar la época clásica de la literatura. Por otro lado, es necesario mencionar que si bien la época clásica de la literatura también involucra a Roma, muchos de los que esta cultura mantuvo fue herencia de los desarrollados por los griegos, o sea, el pueblo de Grecia. Tras la conquista de este territorio, de ahí que la literatura griega fuera tomada como modelo para la continuación y el desarrollo de la literatura romana, en términos de formas y temáticas. Tengan en cuenta acá, si nos habla de los pueblos tanto de Grecia y de Roma, el pueblo que fue auténtico en todo lo que son sus creaciones literarias, sus culturas, sus construcciones, fueron los griegos, también con sus dioses. Y los romanos recogieron copia de ellos. Es muy distinto que los romanos perfeccionaron lo que hicieron los griegos, ¿correcto? Entramos al mundo clásico de Grecia y Roma. Como sabemos, la civilización grecia surgió a orillas del mar Mediterráneo, hacia el tercer milenio antes de Cristo, y alcanzó su apogeo hace unos 2500 años en torno al siglo V a.C. Hoy día está considerado como la cuna de la civilización occidental. Al igual que los griegos, asistimos al teatro y a conciertos musicales. Como ellos estudiamos historia, gramática, geografía y matemática. Construimos edificios similares a los que ellos levantaron e incluso nuestra forma de gobierno, la democracia, tiene raíces griegas. Los griegos influyeron poderosamente en los romanos y a través de ello en las formas de vida, gustos y costumbres que tenemos actualmente. Es por ello que la civilización romana surgió hace casi 3000 años en la península itálica
y se desarrolló durante más de un milenio. Partiendo de la ciudad de Roma, los romanos se extendieron por todo el Mediterráneo y conquistaron numerosos territorios. Por ello que se dice, ¿no?, que los griegos sobresalieron mucho en sus culturas y costumbres, ¿no? Los romanos aparecieron después. Aparece un legado del mundo clásico. Cuando hablamos de mundo clásico nos referimos a la civilización de Grecia y Roma, cuya influencia perdura hasta la actualidad. Ambas han modelado nuestra cultura, tanto en la literatura, esculturas y entre otros, y nuestra forma de gobernar tanto en la democracia y la república. Muchos aspectos de la vida actual tienen sus remotos orígenes en el mundo clásico. El derecho, la filosofía, la poesía, el teatro e incluso el atletismo, que se dio lo que son las Olimpiadas, y la escuela nacieron a orillas del Mediterráneo. Aparece el arte clásico. Este arte griego se caracterizó por la búsqueda de la belleza y la perfección. Los artistas, en especial los escultores, se esforzaron por expresar la belleza ideal del cuerpo humano, que estaba basada en el equilibrio y la armonía, que mencionamos en sus características. También aparece el pensamiento clásico. Acá aparecen los grandes pensadores, quienes como Sócrates, Platón, Aristóteles. Surgió la filosofía, ¿no?, y con ella nuevos métodos de reflexión y de acceso al conocimiento. Gracias a ellos, el ser humano empezó a comprender mejor el mundo y a sí mismo. Tales y Pitágoras sentaron las bases de la matemática y la física. Por su parte, Hipócrates realizó los primeros avances de la medicina. Y en el campo de las ciencias humanas, con Heródoto nace el primer historiador. ¿Ya? Acuérdense, miren estos pensamientos clásicos que aparecieron. Y también aparece la mitología. Los griegos y los romanos explicaron el origen del mundo y el hombre a través de mitos protagonizados por dioses y héroes. Los dioses, a pesar de ser inmortales y omnipotentes, tenían mucho parecido con los humanos e incluso compartían sus virtudes y sus defectos. Otros mitos eran protagonizados por héroes que tenían cualidades extraordinarias, ¿no?, por ser hijos de un dios o una diosa. Entonces, estamos hablando sobre lo que es el mundo clásico y la literatura clásica, donde acá aparece mucho lo que son acontecimientos de Grecia y de Roma. Cualquier consulta me lo hacen en clase. El propósito de este tema es que conozcan cómo aparece la literatura clásica adecuadamente con estas nuevas civilizaciones que fue Grecia y Roma. Nos vemos en clase, jóvenes.